¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha generado muchas dudas a raíz justamente de varias denuncias de algunos vecinos de diferentes distritos de nuestra capital, tanto de Jesús María como de San Isidro y también de Surco, respecto de la relación que puede afectar la salud de la instalación de las antenas de telefonía móvil o celular. Para hablar sobre este tema y escuchar justamente dos opiniones, hemos invitado al licenciado Lorenzo Orrego Luna, él es director general de Control y Supervisión de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y también al ingeniero Manuel Luque Casanave, consultor en proyectos de energías renovables. Ambos le damos la más cordial bienvenida. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Antes de empezar este diálogo, vamos a ver una breve encuesta para ver cuál es la sensación de la ciudadanía respecto de este tema, toda vez que hay mucha preocupación para ver si realmente afecta o no a la salud de las personas. Por la zona donde usted vive, ¿estaría de acuerdo en que se instale una antena de telefonía móvil o celular? Sí, estaría bien, porque haya mayor cobertura al menos, ¿no? Se sabe que eso ya es perjudicial, entonces no estoy de acuerdo. Bueno, sí, porque yo vivo en Ancón. De todas maneras hay una parte que no tenemos tanta fluidez en los medios de comunicación. Yo sí no estoy de acuerdo. Pero por una parte también en otra sí nos convendría porque está cerca, podemos estar con toda la movilidad más tranquilos, todo poder ser nítidos, todos los... Si es para un mejor servicio en buena hora, o sea, sí estoy de acuerdo. Siempre y cuando no afecte la salud de las personas. Yo creo que no, porque en tantas ciudades, en tantas urbes ya avanzadas de países adelantados tienen cientos de antenas y no veo que haya ningún problema. Dejándome guiar por los comentarios que siempre se hace, que son un factor que influye a presentar enfermedades, cáncer al cerebro, así es, bueno, no estaría de acuerdo. Me parece que la comunicación es importante y si esa antena colabora en la comunicación, me parece que está bien, pero si afecta a la salud, primero está la salud. Que yo sepa, esas señales producen cáncer y no estaría de acuerdo. Bien, la mayoría de personas desconoce y considera que debe haber más información sobre este tema y expresa definitivamente su preocupación por la relación que ellos consideran que puede haber en la instalación de las antenas cerca de sus viviendas y que puede afectar definitivamente su salud. ¿Es esto cierto? ¿Aún se ha comprobado científicamente o continúan los estudios? En este momento continúan los estudios, pero quiero aclarar algunos temas bastante importantes. En principio, en el año 2011, en diciembre de 2011, se hizo un foro internacional en el Perú. Este foro que fue organizado con el MTC en conjunto con la Universidad Mayor de San Marcos y Asociación de Defensa del Consumidor, trajo a varios especialistas en el mundo, de la Organización Mundial de la Salud, del ICNIR, que es el Instituto Nacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, trajo también a personas del IAR, que es el instituto que estudia el cáncer y que dio la clasificación 2B de posiblemente cancerígeno en el mundo, para que nos aclare un poco las dudas que teníamos sobre ese tema. Se contó con la participación del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Educación, de Defensoría del Pueblo, etcétera, entre otros organismos más. Y las conclusiones del foro son muy interesantes, porque dijeron que el foro concordó que se puede excluir definitivamente las antenas del problema de que causan cáncer o algún daño a la salud, porque lo que se está investigando es el uso del celular pegado al cuerpo. Y tiene una lógica, o sea, nosotros usamos el celular constantemente pegado al oído. ¿Pero esto genera mayor potencia o claro, el tema de la radiación? Lo que pasa es que mientras más nos sacamos de una antena, el celular que tiene potencia variable transmite mayor potencia y por la cercanía del cuerpo, porque el único efecto que se ha podido comprobar es el efecto térmico. Hay otros efectos que aún no se han comprobado también que se está investigando, es sobre la hipersensibilidad de frecuencia, que en realidad cada vez la correlación indica que los efectos se pueden deber a muchas causas y no solamente a eso. Hay una serie de factores que implican a esto. Otro tema importante es también que lo que se ha investigado es el uso de todas las radiofrecuencias, no solamente de la de celular, sino la norma y la ley aplica para todo lo que se transmite por radiaciones no ionizantes, que son radio, televisión, microondas, walkie-talkies,
sistema de frecuencia radial. ¿Cuál es la diferencia en todo caso? La verdad es que ninguna. La diferencia es que se usa dos términos. La frecuencia para determinar cuál es la carretera donde se va a hacer. O sea, digamos, la carretera para la radio es una, la carretera para la televisión es otra. Es más, entre los mismos sistemas de comunicación, las carreteras de frecuencia son diferentes. Entonces, la regla establece de 9 Hz hasta los 300 GHz, que es la norma internacional, pero también hay una norma nacional medioambiental. Sí, justamente sobre ese punto también. En el caso de las microondas que emiten estas antenas, ya se ha hecho una medición, digamos, y que pueden atravesar también muros, se dice que edificios. Pero eso no atraviesa muros. La radiación de la radio, de la televisión, de los microondas, es imposible que atraviesen. No, estamos hablando de las antenas de telefonía de las celular. antenas, estoy hablando de las antenas. Sí, las antenas no producen. Vamos a escuchar también la opinión del ingeniero Luque. Sí, buenas tardes. Claro, nosotros hemos investigado esto más de una década, tengo trabajando en esto, ¿no? Como soy profesor de la universidad y también investigador. Y no solamente eso, sino que yo he pertenecido a una asociación de consumidores y hace más de una década hemos recibido preocupación y hemos acudido a la gente que viene alrededor de las antenas y hay casos, hay casuística de que efectivamente hay algo más allá del efecto térmico. Claro, el efecto térmico es como consecuencia de que tenemos una radiación cercana al cuerpo, pero también hay efectos no térmicos, porque la naturaleza de las radiaciones, bajo el punto de vista físico, es de que son campos electromagnéticos que inducen ciertas, en ciertos canales neurotransmisores, inducen ciertas corrientes, ciertas perturbaciones. Entonces, en una persona que tiene un sistema inmunológico bajo, puede afectarlo. No a todas las personas, pero sí a las personas que tienen un sistema inmunológico. ¿No puede relacionarse más con un tema de estrés, de esta preocupación, digamos, que no hay suficiente contribuye, información? Claro, como dicen la ley de la atracción. Si tú tienes una preocupación, un estrés, usted, ¿no? atraes lo negativo. Pero si uno también tiene una permanente, o sea, si bien, por ejemplo, dice cuando hablas por celular, tienes las mismas radiaciones, etcétera, pero lo que sucede es que cuando uno vive frente a una antena, están las 24 horas del día, o sea, hay una persistencia, ¿no? Y el compromiso de afectación es un compromiso, digamos, del tiempo de exposición anual, o sea, como una energía que uno recibe anualmente, o sea, uno está expuesto, ¿no? Pero el nivel de radiación no está de acuerdo a los estándares se está calificando como una radiación no ionizante, o sea que no ioniza las células en el momento, pero hay una persistencia, lo que se llama una fatiga electrónica, una fatiga que con el tiempo podría afectar. O sea, la idea es que se ha demostrado, no solamente en el Perú, sino en muchos lugares, que la gente que vive frente a antenas tiene irascibilidad, o sea, aparte del efecto térmico, tienes, por ejemplo, afectación de insomnio, no puede conciliar el sueño, hay ciertas afectaciones neurológicas, la gente se siente cansada, irritada, porque hay toda la noche, todo el momento que está recibiendo la radiación, por más que es, digamos, una radiación a determinado nivel, es la persistencia. Si me permite, el ingeniero Luque, la verdad es que hay opiniones muy contrarias sobre el tema que está diciendo, porque en realidad radiaciones no ionizantes existen en forma natural también, y eso se ha visto durante mucho tiempo en el mundo. Al contrario, la potencia de las antenas celulares posiblemente sean las más bajas. Tendríamos que hablar entonces también de todos aquellos que conviven cerca a radio, a televisión, a los mismos artefactos que nosotros usamos en la casa. Hay que determinar exactamente quién es el culpable de la mayor radiación. En realidad, las ondas no atraviesan paredes, tienden a rebotar. Las ondas de radiación no ionizante tienen parámetros muy por debajo de lo que uno puede imaginarse. A nivel del suelo, a nivel de la gente que está simplemente a 6 metros de una antena, el nivel de radiación es 0.0007 del límite máximo permisible. O sea, estamos hablando de un efecto acumulativo casi inexistente, porque el cuerpo tiende a regular naturalmente muchas cosas, entre ellas la temperatura y también el mismo efecto magnético, porque nosotros también usamos el electromagnetismo para alinear el cuerpo, porque son también de producto natural. O sea, pero digamos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ejerce determinado control en ese sentido para el tema de las mediciones, digamos, para garantizar... Así es, y ojo, las mediciones no se hacen solamente para un servicio. O sea, en el Perú también se ha hecho investigación. Me baso en los informes del INITEL,
me baso en los informes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, me baso en los informes de universidades privadas que tienen sistemas de telecomunicación y también estudian efectos biológicos sobre el tema. En todo caso los estudios. Continúan los estudios. Es más, el INATEL en Francia, en Brasil, que es un instituto que tenemos muy cerca, tiene estos mecanismos de estudio muy avanzados y se puede confrontar lo que estoy diciendo con ellos mismos. O sea. Justamente también en Brasil hay una información que en la ciudad de Belo Horizonte, que es una de las, digamos, de mejor calidad de vida de Latinoamérica, ha registrado una serie de casos, mayor índice de mortalidad por neoplasia, y justamente es la ciudad donde más instalación de antenas, no sé si es coincidencia, hay de telecomunicaciones o se puede corroborar esta información en todo caso, y hay un estudio, una evaluación que se ha hecho, digamos, estadística del radio de acción de estas antenas. ¿Puede ser tan fuerte, tan potente, o es que cuando uno recibe una llamada realmente ahí es donde se emite más potencia? O mientras más celulares hay, es menos la Lo que menciono es la persistencia, ¿no? Uno cuando habla por un celular corta. En este caso, por ejemplo, si yo estoy hablando, hay esa radiación electromagnética genera el movimiento, entre comillas, iónico, porque justamente se afecta a las células nerviosas, que son las que tienen los iones de las bombas de potasio, de calcio, hay iones en la transmisión neurológica, y esos canales se ven afectados. Ahora, los niños se ven mucho más afectados porque tienen un cerebro en formación. Ahora, lo que sí se menciona, y lo ha mencionado también acá el colega, ¿no?, el licenciado, es de que la IARC, ¿no?, el Instituto de Research Cancer de los Estados Unidos, ha determinado que tiene un efecto 2B posiblemente cancerígeno. Entonces, si tenemos ese dato de una institución mundial, lo menos que podemos hacer es una medida de precaución. O sea, efectivamente, hay una posibilidad. La OMS no se ha pronunciado todavía. Justamente, muchas personas en el mundo opinamos de que la OMS es muy pusilánime, entre comillas, al no determinar todavía, a pesar de que ya tiene más de 10 años investigando, tal vez necesite más estudios, pero yo voy al caso de que en la época en que se decía que el cigarrillo podría producir cáncer, la OMS fue determinante después de muchas décadas. O sea, se hubiera evitado mucha afectación a la salud de las personas si lo hubiera hecho con anticipación. O sea, por eso que la OMS, bueno, de por medio hay mucha presión también, hay que decir, en el mundo, porque el avance de las telecomunicaciones. Yo no estoy, digamos, en desacuerdo con el avance, pero hay que tener en cuenta este hecho real, porque yo también cuando participé aquí en Asociación de Consumidores, como le decía, yo iba a estas reuniones con los vecinos y me decían, sí, mi mamá se ha mudado acá hace 3 meses y ella tenía un cáncer anterior, pero estaba controlado y de repente a los 3 meses se murió porque tenía vivía frente a la antena. O sea, por eso le digo, claro, la relación ahí existe lo que pasa es que acá no se ha hecho casuística. En algún momento yo hablé con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, hice un formato inclusive para que la gente que acudiera ahí se pudiera georreferenciar y saber de dónde vienen esos nuevos casos y hacer la casuística que sí la han hecho los brasileros. Los brasileros, me saco el sombrero, que hayan hecho una casuística y puedan decir en este momento, en base a esa casuística hay un incremento. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en Voz Ciudadana. No se mueva. La Central de Noticias del Congreso de la República ofrece la más amplia información sobre el trabajo parlamentario. En la página web podrás encontrar todo lo relacionado al funcionamiento congresal: historia, funciones, reglamento, organización, el estado de los proyectos de ley, mociones, dictámenes, servicios parlamentarios e información sobre el trabajo que realizan diariamente los legisladores. Además, encontrarás enlaces con las cuentas de las redes sociales. En la página de Facebook se difunden las actividades realizadas y promovidas desde el Congreso de la República. En ella podrás dejar tus comentarios y opiniones. La cuenta de Twitter, con más de 115.000 seguidores, ofrece información al instante sobre las sesiones y el resultado de los debates en el Pleno, las comisiones y los diferentes grupos de trabajo. Finalmente, en el canal de YouTube, el Congreso de la República tiene registrados más de 1.500 videos. Sesiones, conferencias, spots, reportajes y programas televisivos te permitirán conocer al detalle el trabajo congresal. Congreso de la República, información veraz y objetiva al instante.
con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca de las antenas de telefonía móvil o celular que tienen un radio de influencia y también límites de exposición. Y lo que se queda en evidencia es que hay dos posiciones que, digamos, opuestas, ¿no? Una que dice que no afecta al tema de la salud y otra que puede afectar. En todo caso, el Estado debe intervenir en ese sentido porque el derecho ambiental también ofrece un instrumento, ¿no?, de tutela que permite que intervenga en una actividad comercial o industrial privada en casos como este, ¿no? Porque, digamos, hay un cierto desorden. ¿Está estrictamente regulado la instalación de estas antenas? En realidad, las normas del Estado peruano sí son bien estrictas con respecto al tema. Y hay dos normas básicas que se aplican acá. El decreto número 038 del MTC y el decreto 095 del Ministerio del Medio Ambiente. Y las dos están vigentes. Es más, queremos nosotros que tenemos las normas más estrictas del mundo y la evidencia sí lo dice. O sea, acá tengo todos los países que están suscritos en esta norma. Y qué bueno que se ha mencionado a dos temas que quiero que me permitas desarrollar. Primero, el IARC. El doctor Richard Ban, que vino acá y que expuso por videoconferencia en el foro internacional, que es el que clasificó, el jefe de la CBC, que clasificó el 2B, dijo lo mismo que estoy diciendo allá. Yo no le he sacado, fue conclusión del foro. Las antenas no es el problema, lo que se está estudiando es el teléfono, y la clasificación 2B es por el uso del teléfono celular pegado al cuerpo por mucho tiempo, por los heavy users, que así lo llaman. Eso ya no hecho ni siquiera por la Organización Mundial de Salud, sino por el IARC, el doctor Richard Ban, a quien personalmente tuvimos la oportunidad de escucharlo presencialmente en este foro. En segundo tema, qué bien que se ha mencionado Brasil. Hace poco yo he estado en Brasil, en el INATEL, en el Instituto de Investigación que hace este tipo de elementos, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, y también en Sao Paulo, en la Universidad de Mackenzie, con notados científicos que estamos viendo el tema de la televisión digital, de los canales de comunicación móvil ahora, que todos son digitales, porque ya hace mucho tiempo que ya dejaron de ser analógicos. Entonces es un tema de mucha boga también ahí. Y estamos estudiando la casuística. En realidad ya el tema que también ellos tienen la misma norma nuestra, el mismo límite nuestro, están diciendo que lo que conviene ahora es instalar antenas lo más alto posible en los techos de los edificios más altos, ¿no?, en las zonas públicas, porque ahí es donde más hay que proteger a la población para el uso del teléfono celular. Contrariamente a lo que se piensa que debe ser en las zonas rurales. Contrariamente a lo que se piensa. O sea, si uno aleja el teléfono, las antenas 200 metros, va a causar que el efecto de la radiación del teléfono se triplique, porque son de potencia variable. Entonces, eso ahí podría en algunos momentos causar el umbral de los límites máximos permisibles. Ahora bien, el otro tema importante es si los límites máximos permisibles son un principio precautorio. El Estado y los estados diferentes, la Organización Internacional de Telecomunicaciones y muchos organismos independientes sí lo consideran así. Hace poco salió un o sea, ¿la instalación de antenas es un principio precautorio? Es un principio precautorio. Más antenas, menor potencia. Es más, mientras más antenas ponga, la cantidad de potencia de estas antenas es menor. Y aquí hay que dar otro... ¿Pero con qué distancia también? No, otro tema importante. De repente es necesario poner antenas cada cuadra. ¿Por qué? Porque mientras más concentración de gente tenga en zonas de alta población, la distancia efectiva de la calidad y de las radiaciones no ionizantes se reduce. Entonces tenemos que buscar un equilibrio razonable con esto. Y otro punto importantísimo que hay que mencionar es que las antenas hay que hacerlas amigables con el entorno. Mientras más pequeñas sean... uno en cada cuadra no sería muy amigable. Pero esas antenas son muy pequeñas. Es más, en otros países se disfrazan las antenas como si fueran estatuas, como si fueran postes, como si fueran árboles. Esa es la tendencia natural que en el mundo queremos buscar. Ingeniero Luque, ¿cuál sería en todo caso su opinión respecto de esta posibilidad de considerar un principio precautorio la instalación de más antenas en la zona urbana, ¿no? Más poblada? Justo lo que se menciona, en aquellos casos en que existe un peligro de daño grave o irreversible, o sea, la autoridad estatal correspondiente no podrá argumentar la falta de certeza científica absoluta para evadir su obligación de adoptar las medidas necesarias para impedir la ocurrencia del daño. Esto tiene que ver con las instalaciones de antenas. Está bien, mucha gente, muchos científicos están en una posición A, yo estoy en la posición B. Y la posición B no soy la única persona, porque lo que hacemos es justamente, no solamente la parte teórica, digamos, sino indagar y ver los casos. Y tener entre ellos, por ejemplo, casos, que en otros países tienen límites permisibles mucho menores que los nuestros.
Ahora, sí, bueno, también es lo el que... caso de Suiza, también Suiza Italia, y países de donde vienen las inversiones, acá, como somos permisibles, acá sí les dicen, bueno, puedes tener esta radiación. Ahora, incluso algo más mencionaba sobre las antenas. En este momento existen tecnologías muy interesantes de antenas y acá no se han cambiado las antenas. O sea, hay tecnologías que, por ejemplo, son aplicación de más antenas modernas, inteligentes, digamos. más modernas. Ahora, lo que permite, por ejemplo, en este caso, la característica de estas nuevas antenas inteligentes es tener unos haces de radiación con una mayor directividad, es decir, mayor ganancia y mayor selectividad, lo que hace pensar de que, por ejemplo, tenemos incremento de la zona de cobertura con el menor número de antenas. Acá tenemos las antenas de nuestras compañías de telefonía, digamos, de una generación anterior y por lo tanto tenemos que instalar cada 500 metros, cada 300 metros. Pero ya han salido tecnologías y que no las están invirtiendo, no invierten acá las empresas de telecomunicaciones, antenas inteligentes y que permiten esa direccionalidad. De modo que el usuario cuando agarra el teléfono tiene menos posibilidades de que tenga una mayor potencia de acción porque ya tiene un haz direccionado. Inclusive la interceptación telefónica, entre comillas, de las inalámbricas serían mucho menores también como consecuencia de usar esas antenas. O sea, en lugar de tener 4.000 antenas en una ciudad, podría tenerse 2.000. ¿Por qué? Porque permite la misma comunicación, la misma ganancia se llama, con menor potencia. La misma capacidad, digamos, de acción. O mayor ganancia con menor potencia. Entonces puedo distanciar las antenas. Eso no lo he visto que acá las empresas de telecomunicaciones en una economía bueno, es una libre, opción en todo caso. porque ellos tienen que invertir. O sea, claro, por supuesto, si yo traigo celulares 4G, perfecto, porque los voy a vender, pero también tengo que invertir en mejorar tecnología Claro. 4G, entre comillas, de antenas. En ese sentido, digamos, el ministerio puede exigir también a la compañía de Pero teléfono. por supuesto eso se ha hecho. No se puede transmitir comunicación 4G con las antenas que hay actualmente. No se puede. En la banda 450, que es la nueva banda que se ha considerado, necesariamente tiene que poner nuevas antenas. Si no se permite las antenas, instalar esas antenas, no se va a poder hacer 4G acá. Eso es claro. Otro punto importante. ¿Más antenas como las que hay o nueva tecnología? No, tiene que ser una tecnología, tiene que cambiar la tecnología. Ajá. Es más, la tecnología constantemente va cambiando. Digamos, ¿por qué? pero Que puedan hay distanciarlas. un plazo, El 3, digamos. perdón un ratito, yo discrepo naturalmente con lo que dice el ingeniero Luque, con todo respeto obviamente, ¿por qué? Claro. Porque no depende de la ganancia, depende de los accidentes geográficos, depende de la altura de los edificios, depende, o sea, digamos, si yo tengo 4 edificios bloqueados, posiblemente la antena que ponga al centro no va a irradiar a todos los sitios porque va a chocar, porque no pasa, no atraviesan los muros. Entonces eso tengo que poner en sitios altos donde también tenga línea de vista. ¿Por qué es importante la línea de vista? Si yo coloco una antena acá y no tiene línea de vista con la segunda, estas dos antenas no se van a comunicar. ¿Qué es lo que va a pasar? Y lo que yo llamo el efecto zanjón. Voy por el zanjón y la comunicación se corta. Tiene que tener línea de vista y tiene que haber continuidad. Eso solamente se hace cuando hay una buena densidad de antenas. En el país tenemos muchísimo espacio para crecer en antenas. Es más, si crecemos 3 veces más, el límite máximo posible no me enteré mucho, porque lo que se ha pasado, y correlacionado con lo que pasa en otros países, las antenas cada vez son de menos potencia y cada vez son más pequeñas. ¿Para más cuándo, amplio. digamos, se vendrían estas nuevas inversiones? Ya están viniendo. Es imposible que las empresas de comunicación ahora, con la norma que hemos dictado del 4G, no hagan otra cosa. Tienen que hacerlo, es así. Ingeniero Luque, si queremos banda ancha, ¿qué cosas se debe hacer entonces? La tecnología 4G, por ejemplo. Claro, son nuevas antenas, pero no todas son inteligentes. O sea, uno tiene que ir a la red inteligente. Ahora, ahí tendríamos que tener también me parece una normativa también del Ministerio en el sentido de que se vaya por ese camino, porque lo que sucede es que se reduce la potencia transmitida. Esa mayor ganancia también va a repercutir en el usuario, menos potencia también para poder comunicarse. Y al mismo tiempo, bueno, las baterías van a poder cargarse cada más tiempo, ¿no? Hay una parte económica, una parte social. Pero por otro lado, yo también me gustaría que el Ministerio regule, a pesar de que está regulado, sino que no hacen, dice podrán compartir emplazamientos. O sea, en lugar de que hay una antena acá, otra más allá, otra por aquí, en un solo emplazamiento, en un edificio, pueden tener las 4 empresas operadoras pueden tener sus antenas, no hay problema. Y por otro lado también hay una necesidad de que se establezca bien claramente, porque he visto muchas empresas de telecomunicaciones amparados en que tienen el visto bueno el Ministerio por los límites permisibles, etcétera, instalan la antena, pero no se fijan que allá a una cuadra o a 300 metros o a 100 metros hay un colegio o un nido. Hemos dicho que los niños tienen que ser particularmente protegidos por el Estado. Entonces no se puede instalar así. A pesar de que el Ministerio sí, yo sé que hay una norma de restricciones de uso, pero las empresas no respetan. Inclusive ese respeto también no va al respeto de la autoridad. Por eso las municipalidades y los alcaldes han salido últimamente a
a decir que ninguna de las antenas instaladas en el distrito tiene licencia. Exactamente, o sea, yo pienso que hay que llamar la atención a las empresas de telecomunicaciones y decirles, señores, digamos, mayor control de repente, supervisión. Bueno, me alegro que haya tocado otra vez el tema, ingeniero Luque, porque respetuosamente vuelvo a discrepar con usted, porque el tema es simple. Actualmente, la norma establece mayores restricciones en colegios y hospitales. Estamos hablando, por ejemplo, de los límites máximos permitidos de otros países. Toda la Comunidad Económica Europea se rige por la misma norma nuestra. Exactamente la misma, no hay diferencia, ninguna. En la Comunidad Económica Europea no hay ninguna, que son fabricantes de estos equipos, no hay ninguno que sea menor. La norma china es más permisible que la nuestra, vienen equipos de China y es más permisible que la nuestra. La norma americana también es más permisible que la nuestra. O sea, nosotros tenemos la norma, unas normas más estrictas en el mundo, científica y técnicamente validadas. Bueno, ¿qué se puede hacer entonces para conciliar posiciones? Lo que se debe hacer conciliar posiciones se sienta tranquila la ciudadanía. Lo que se debe hacer conciliar posiciones es una recomendación que yo doy. Ya estoy juntando a la academia, a las universidades, tanto públicas como privadas, que tengan injerencia en el tema, para una posición conciliatoria como la que existe en Brasil, por ejemplo. La Universidad Marquense, Inactel y todos ellos han determinado en el Foro de Televisión Digital y en varios otros organismos que son de entes netamente técnicos, una posesión valedera de información al público. Entonces lo que hay que hacer es limitarlas y hacerlas más amigas en el entorno, y obviamente la competencia municipal es muy importante acá, porque ellos tienen que regular el parámetro constructivo y licitivo de la construcción de la antena, que para gran suerte... El tema de las autorizaciones, claro, también las licencias. Para gran suerte, la construcción de las torres donde están colocadas las antenas, si las colocamos más altos, la torre sería mucho más pequeña, ¿no? Si las colocamos y aparte más altas y podemos colocar antenas en lugares públicos, claro que sí, simulemos árboles. La ventaja es que estas estructuras son simples, en construcción son las más simples, es más, son ventadas, entonces es fácil de regularlo, cualquier estudiante de arquitectura puede hacerlo. Las recomendaciones finales. Sí, considerando de que ese principio de precaución no solamente se aplica en el Perú, sino en otros lugares, en Europa, en muchos lugares, no es una conmoción solamente en el Perú. Entonces, yo lo que propondría es de que se haga una racionalización, porque hemos visto que las empresas de telecomunicaciones arrasan con las municipalidades, entre comillas, en el sentido que instalan y no tienen ninguna licencia. Entonces, yo pensaría a nivel nacional que las municipalidades provinciales, que tienen a su cargo los ejes principales metropolitanos, donde hay posibilidades de que haya menos incidencia de viviendas y menos también construcción de escuelas o hospitales, entonces se pongan de acuerdo con las municipalidades distritales, juntas vecinales, el Ministerio de Transportes, y ver en este sentido cuáles serían en un mapa los puntos en los cuales podría ser posible la instalación de antenas. Por ejemplo, en una avenida determinada, no en toda la avenida, entre tal tramo y tal tramo, porque es comercial. O sea, la gente no va a estar 24 horas ahí, como si estaría en una vivienda o estarían los niños en este caso. Entonces, se pongan de acuerdo y de modo que en un futuro, cuando alguien vaya a la municipalidad B digamos de Lima o de Piura, sepa que hay un ordenamiento territorial, entre comillas, que existe, que ya previsto que se podría instalar entre tales tramos y ha sido conciliado. O sea, lo que hablamos es la conciliación, de modo que ya no haya una oposición, porque ya se sabe que ahí no va a haber viviendas, no hay casas, no hay centros de salud, no hay nidos, ni hay una expansión determinada. Bueno, lo que ha quedado claro es que es necesario mayor información. Muchísimas gracias a ambos por su participación aquí en Voz Ciudadana y sobre todo de manera esclarecedora su participación. Nosotros llegamos al final de esta emisión, los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.